Enlinea.com cumple 4 años y en estos 2 últimos años hemos estado acercando a la comunidad científica de peruanos residentes en el exterior como en Perú, acercándolos a los usuarios finales de tecnología. En este segmento, en este esfuerzo nos ha ayudado el científico peruano, el doctor Modesto Montoya, con quien estamos en el segmento Dialogando con la Ciencia. En esta oportunidad queremos rendirle un tributo a uno de los más grandes inventores, Nikola Tesla. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, José Julio Mario. Felicitaciones por este aniversario que ha significado para el Perú una nueva etapa, conociendo la ciencia de cerca con los protagonistas de ella. En esta oportunidad tenemos, como lo ha dicho, a Martín Sarango para hablar sobre el tema de Tesla, que es bastante controversial. Se dice pues que siendo un gran genio terminó pobre, y eso lo conoce mejor Martín Sarango, dado que él es ingeniero electrónico, inventor y sabe pues, la historia de sus antecesores. Martín, ¿cómo fue esta historia de Tesla? Hola, Modesto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La historia de Tesla es realmente interesante, porque digamos que se estaba despertando, el mundo estaba despertando a la tecnología, y entonces desde el comienzo se presentan controversias, ¿no? Y controversias muy fuertes en este caso. Lo que pasa es que él era un genio, efectivamente, pero era un genio que no tenía todo a su favor, y una de las grandes cosas que no tenía era recursos. Entonces tuvo que ir desde muy temprano a trabajar, y realmente avanzó muy rápido sus estudios y se hizo profesional, se hizo ingeniero eléctrico. Al final terminó siendo físico, ingeniero eléctrico, matemático, inventor, etc., ¿no? Bueno, la cuestión es que este hombre tuvo al final de su vida unas 700 patentes. ¿Cuáles son los inventos más conocidos que se les bueno, supuestamente vamos a ver, se les ha robado? Mucha gente no lo sabe, ¿no? Porque ese es uno de sus grandes problemas. Ha sido, digamos, promocionado como el inventor, por ejemplo, de la radio. Él inventó la radio y hizo una patente al respecto, pero sin embargo Marconi es el que es reconocido como inventor de la radio, y el tema es que él presentó un reclamo, y el reclamo fue aceptado por el gobierno americano después de unos años. O sea, se le reconoció la patente. Pero no se hizo público ese reconocimiento. Entonces, hoy en día en los libros de texto aparece Marconi, no aparece Tesla, ¿no? Y así como eso. ¿Pero esto es por qué? Porque, digamos, fue propuesta de mano, él inventó eso, alguien puede captar la idea. Él lo inventó y hizo una patente. Y Marconi hizo una patente 2 años después, que era una copia de la patente en Estados Unidos. Y eso fue reconocido, sí. Fue reconocido y se le dio la Pero esa es una falla de la oficina de patentes. Claro, por supuesto que sí. Claro. No había un sistema informatizado de chequeo. También se le atribuye a Tesla desde el punto de vista no lo estándar de la parte científica, sino, por ejemplo, la teletransportación, el experimento Filadelfia. Correcto. ¿Qué nos puede decir acerca de esos dos temas? Cosas muy interesantes, como por ejemplo él promovió, una de sus últimas y grandes ideas e inventos era el captar la energía de los rayos cósmicos y poder proveer de energía a todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, poder captar energía y de una fuente que es inagotable, ¿no? Entonces eso fue muy importante. ¿Es cierto que él estaba en el experimento de Filadelfia que se hizo en Estados Unidos? Sí, es cierto, y así como ese, varios experimentos, pero su problema fue que era muy ambicioso en el sentido científico, y entonces promovía grandes instrumentos y grandes experimentos que parecía locura, grandes explosiones y grandes problemas, grandes incendios, y entonces eso fue haciendo que la gente perdiera confianza en él y más bien lo tuviera como un científico loco. Y ese fue uno de sus grandes problemas, ¿no? ¿Y con Edison hubo algunos problemas? Con Edison hubo un problema bueno, es el problema más sonado, dramático, digamos, ¿no? Sí, dramático en el caso de Tesla, porque Edison trabajaba, digamos, promoviendo el trabajo, los desarrollos tecnológicos y científicos con un grupo de ingenieros. Él tenía un grupo de ingenieros que hacían cosas y luego él patentaba y lo patentaba su nombre. Bueno, era un promotor de ciencia y tecnología muy bueno, y que era también un genio, no era
cualquier persona, ¿no? Sino que tenía cualidades muy interesantes. Entonces, tenía su equipo, hacía sus patentes, le ponía su nombre, y entonces él también tuvo 1200 patentes, ¿no? Entonces Edison fue en el papel el creador de la energía, de la corriente continua y de la electrificación de las ciudades con corriente continua. Entonces él avanzó mucho en eso en los Estados Unidos, electrificando ciudades, y él esperaba electrificar todos los Estados Unidos con corriente continua. Pero apareció Tesla. Tesla era empleado de una de sus empresas, de las empresas de Edison en Europa, y después se fue a Estados Unidos recomendado por su gerente, que era Batchelor, y se lo presentó a Edison y le dice: bueno, yo conozco a dos personas muy inteligentes en el mundo, usted y el portador de esta carta. Y entonces, ¿no? Entonces lo contrató inmediatamente, pero no, a Edison le fastidió desde el comienzo el hecho de que tuviera tantas recomendaciones siendo tan joven, ¿no? Siendo un principiante. Entonces como que le tenía ahí cierto recelo, pero lo contrató al final porque se dio cuenta inmediatamente de que era un científico, pues, de muy alto valor, ¿no? Y el problema es que se sacaban chispas entre los dos, o sea, no, era un choque de genios. Pero tremendo, sí. O sea, duraron un par de años, un año y medio. Eran genios que tenían su genio. ¿No? Así es, los dos eran genios, realmente, y bueno, al final Tesla renunció. Pero antes de renunciar, Tesla le propuso el tema de la energía, de la corriente de transporte alterno. Sí, de transportar energía, que se podía transportar energía en forma alterna de un lugar a otro, ¿no? Y Edison no lo aceptó, pero no lo aceptó porque no entendía lo que le decía Tesla, porque Edison no era un científico. Entonces ese fue un gran problema para él. Y el otro problema es que digamos, todo lo necesario para instalar, para proveer a las ciudades de energía a través de corriente continua, era muy costoso, y solamente lo fabricaban las empresas de Edison, ¿no? Entonces a él no le convenía para nada que ingrese la corriente continua, que traía pues unas grandes ventajas y que era mucho más barato en general. La producción de la energía, como el transporte y todo lo demás. Entonces Edison pues le dijo no, y Tesla se fue y formó su compañía. Los dos fueron inmediatamente abordados, por supuesto, por los grandes capitales, ¿no? Nos preguntan a través del Facebook Sí. acerca del proyecto HARP, si toda esta idea del proyecto HARP fue en base a los estudios de Tesla. No estoy seguro si el proyecto HARP, pero yo me imagino que lo dicen porque sí fue, digamos, las principales ideas de lo que hoy en día es el proyecto SETI. Sí vinieron de Tesla. El proyecto SETI está basado en un radiotelescopio gigantesco que hay en Puerto Rico, en Arecibo, ¿no? HARP es una instalación que está en Alaska, que tiene también un gran radiotelescopio, un gran radar, y bueno, yo supongo que hacen cosas parecidas, pero yo por lo menos puedo decirlo de SETI, ¿no? Muchas gracias. Nos decía sobre el tema de las patentes de Tesla que habían sido poco difundidas. Sí, no, en realidad él tuvo una serie de inventos, empezando por la corriente alterna, ¿no? Fue su gran invento, y este invento que lo puso en controversia con Edison, ¿no? En realidad, sobre ese invento en particular, quería yo mencionar que Edison se asoció con JP Morgan, ¿no? Un banquero muy conocido, y entonces entraron con mucha fuerza a promover la corriente continua, mientras que Tesla se asoció con George Westinghouse, que también era un magnate. Choque de grandes. Así es, claro, y grandes capitales, exactamente. Entonces, por supuesto, los capitalistas presionaron muchísimo a ambos, a Edison y a Tesla, y al final terminaron en un acuerdo entre JP Morgan y Westinghouse, donde ninguno de los otros dos participó, ¿no? Y se repartieron un poco el negocio eléctrico. Para la audiencia, de modo sencillo, la diferencia corriente alterna, corriente continua. Bueno, el tema es que el voltaje, el nivel de voltaje que se utiliza en la corriente continua, el voltaje es siempre el mismo, tiene un valor positivo, ¿ok? Un valor positivo de una determinada cantidad de voltios, mientras que en la corriente alterna el voltaje va cambiando de valores positivos a valores negativos con una cierta forma de onda del tipo senoidal. Es como si que la pila que se pone en un aparato de radio
Si la cambiar de polo, digamos, Exactamente. 60 veces por segundo. Así es. La pila entrega corriente continua, pero si uno la cambia, ¿no? La está cambiando como, ¿no? Sería correcta alterna. Sí, eso lo aprovechó mucho Edison y JP Morgan para desprestigiar a Tesla. Lo calumniaron realmente porque crearon la silla eléctrica y dijeron que la corriente alterna era muy peligrosa porque uno se podría Westinghouse, en vez de electrocutar, ¿no? Aprovechando también para darle al otro, al magnate. ¿Y por qué piensan que de repente Tesla, como de repente algunos inventores que también no tienen grandes ideas, pero no tienen esa oportunidad, al final terminan muriendo pues, pobres, ¿no? O sea, Sí. Tienen un montón de ideas, otras personas se aprovecharon por puesta de mano, qué sé yo, y al final pues no sintieron esa... ¿no? Sí, en esta historia sí, Edison terminó millonario y con muchas patentes reconocidas y todo, y Tesla con patentes pero muy pobre, murió en un hotel neoyorquino, y eso se repite realmente. Pero en realidad es que aquí se encontraron dos genios y esos dos genios no aprovecharon lo que hoy se habla mucho, las sinergias que existían entre ellos dos, ¿no? Y más bien cada uno quiso ir por su lado y al final terminó la historia así. En realidad, desde el punto de vista tecnológico, Tesla ganó lo que se llama la guerra de las corrientes, que es esta controversia que hubo entre ellos dos. Que ha invadido todo el mundo. La ganó Tesla desde el punto de vista tecnológico, pero al final no le sirvió de mucho eso. Terminó efectivamente muy pobre, abandonado, ¿no? Mientras que Edison pues, terminó su vida con mucha plata y teniendo muchas empresas, etc. Muy reconocido hasta hoy. Y hasta ahora Muy bien, está- estamos con Jorge Seminario, que es un ingeniero electrónico también, pero que está en Estados Unidos, en el TAMU, que es la Texas A&M University. Jorge, tú que has inventado varias cosas en Estados Unidos, ¿es muy complicado, cuesta mucho dinero en Estados Unidos patentar un invento? Oh, sí, carísimo. Tienes que tener por lo menos $25,000. Así que, no, es algo bien serio. O sea, patentar lo difícil de patentar es eso, ¿no? Es tener el dinero para lograrlo. Y si no hay una compañía, una universidad que quiera hacerlo, es prácticamente imposible. Así que, normalmente las patentes de personas individuales, patentes prácticamente son fáciles. Dime, y Jorge, ¿y tú qué opinión te merece esta historia terrible de Tesla? Bueno, es algo que se repite a menudo, ¿no? El que tiene más chance de contratar a los que saben más, ¿no? Entonces, el otro problema es de que los inventos no son algo que nace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, todos los inventos son producto de muchas gestaciones. Yo pienso que antes de Tesla todo lo que él dijo también había sido hecho de alguna manera. Pero a las finales logra la gente que logra comercializarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que más te llama la atención de la historia de Tesla, Jorge? Bueno, no he escuchado a los colegas dicho algo, pero es difícil. Estuve viendo algo, no soy experto en la historia de esas cosas, pero puedo decirte lo que pasa actualmente, ¿no? Que pienso es lo que pasó también con Tesla, de que las ideas no son así nomás llevadas al mercado, ¿no? Prácticamente el que las lleva al mercado es el que injustamente en muchos casos tiene todas las ganancias de esto, ¿no? Es como también el que hace una casa, ¿no? Gasta dinero, invierte por todo, pero al final el que lleva más ganancias es el que vende la casa, ¿no? Gracias Jorge. Estamos también en comunicación con Juan Rodríguez, colega tuyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, él es director de investigación y este año nos ha dado la noticia que la UNI ya empieza a patentar. Es muy difícil, Juan, patentar desde una universidad. ¿Cuánto cuesta en el Perú? Bueno, en el Perú la solicitud de patentes, si esta es
invención cuesta 700 soles, 700 y tanto. Y si esta es como modelo de utilidad, es alrededor de 380 la solicitud de patente. Luego viene todo un proceso de publicación, de examen de forma y esas cosas que puede durar entre un año, año y medio, a 2, y llega a costar alrededor de 2.000 soles. Solamente el proceso desde la presentación, teniendo el documento completo, hasta que pase el examen de evaluación. Bueno, sí. y tú la UNI, ¿qué cosa has patentado brevemente, Juan? Bueno, ¿Has solicitado? En realidad la institución académica nacional ha tenido pocas herramientas de fomento a la protección de la propiedad del conocimiento, ¿no? Es por eso que a lo largo de los años hemos tenido en promedio 10 solicitudes de patentes por investigador nacional en el Perú, lo cual ha ido cambiando positivamente. Este número ha ido incrementándose. Ahora me parece que estamos alrededor de 50 solicitudes de patentes de nacionales por año en el Perú. Muchas gracias. ¿Por qué se va incrementando? No, porque las instituciones poco a poco van implementando más herramientas de promoción a las patentes. Bueno, en el IPEN lo hicimos y comenzamos a patentar en los institutos por primera vez. Martín, tú que has estado también en el IGP, dejaste el IGP, esa comodidad de empleado público, investigador, y estás también en una empresa que inventa, pero patentas también, ¿no? Sí, sí, precisamente este año también nosotros nos hemos propuesto hacer por lo menos 2 patentes en 2 temas, en 2 cosas que hemos desarrollado a lo largo de los años. Ya tenemos nosotros 7 años de existencia y sí, ya es momento de hacerlo. Por supuesto, como has escuchado, no es una cosa fácil, es un proceso largo, es un proceso que cuesta. Y hay que pagar anualmente una cierta cantidad, Juan no lo ha dicho, pero hay que pagar permanentemente 20 años. ¿No? Claro, para poder proteger tu invento tienes que hacerlo, ¿no? Pero al primer descuido te lo quitan. Sí. Hay algunos que abandonan porque ya pierde, digamos, vigencia, ¿no? En total, en los 20 años sería más o menos unos 20.000 soles. Sí, pero no, es que en realidad no dura un invento los 20 años, hoy en día dura 5 años a lo mucho, ¿no? Y después ya no viene protegerlo, sí, porque las empresas también tienen que ir a la mano del progreso de la tecnología, ¿no? Y el científico peruano cuenta con apoyo del área estatal, fondos de FENSI, de CONCITEC. Es una excelente pregunta respecto a... Sí, yo ayer estaba haciéndome esa pregunta y pregunté a alguien que sabe. No hay un programa específico que promueva y ayude a los científicos peruanos y a las empresas a hacer sus patentes, a inscribir sus patentes. No lo hay, ¿no? A ver, Jorge, ¿alguna de las últimas palabras desde Estados Unidos de este programa que va a terminar? Una pregunta antes. ¿Esas patentes tienen protección internacional o solamente en el Perú? Es ámbito local. Solamente local. Sí, para poder tener ámbito internacional ya uno tiene que tener los $20.000. Es otro pago adicional. Sí. Igual es hasta donde yo sé que es ¿no? Por las averiguaciones que al mismo tiempo también para poder estar protegido en Estados Unidos, por ejemplo, uno lo tiene que hacer. Además que eso no es tan fácil, contratar un estudio de abogados de patentes en el país donde uno quiere protegerse, etcétera, ¿no? Y Juan, un comentario al respecto. A ver. El año pasado, a través de un proyecto entre USAID, Indecopi y la UNI, precisamente para la promoción de las patentes en la UNI, logramos 10 solicitudes de patentes. Y debido a eso, ese proyecto continúa este año. ¿Y en qué estamos patentando? En nanotecnología principalmente, estamos patentando en protección, tecnologías para mejorar la calidad del agua, estamos patentando en diseños de utilidad para satélites también, en diseños de utilidad para herramientas de confort. Y poco a poco esas solicitudes de patentes se van convirtiendo en inventos, ¿no? Pero uno no inventa por gusto, sino uno patenta porque tiene un deseo de comercializar esa patente, ya que, como bien dicen los otros interlocutores, el que uno licencie la patente le brinda al licenciatario 20 años
de monopolio para utilizarla. Esa es la parte interesante, ¿no? En esta edición, en esta edición, que es el cuarto aniversario de Linea.com, hemos querido rendir un tributo a la vida y obra de Nikola Tesla. El lunes, o sea, a las 6 de la tarde, en el IPEN, la Academia Nuclear de Perú presentará un homenaje a este instituto, el IPEN, que ha tenido 2 patentes en los 10 primeros años del siglo XXI, como nunca. Pues muchas gracias por venir. Bueno, queremos agradecer por los 4 años que nos mencionó José, y no se olviden que mañana tenemos programa a partir de las 10 de la noche. Entren al Facebook de enlinea.com. Sí, el día 16 de febrero estaremos en el seminario de informática forense. Mayor información en www.laboratoriovirus.com. Nos encontramos entonces mañana. Muchas gracias. Chau. Chau.